Bienvenidos a la pantalla de News. Aquí estamos este lunes 2 de marzo de 2026 a ya más de 50 horas del comienzo de esta operación conjunta de Estados Unidos e Israel que está cambiando la historia de Oriente Medio, cambiando con ello también la historia del mundo. Te lo empezamos a contar en la transmisión especial que hacíamos el sábado por la mañana cuando llegaban las primeras noticias, las primeras imágenes de una operación que continúa y que va a seguir durante varios días más. Ayer lo decía el presidente Donald Trump, hablaba de hasta 4 semanas y acaba de hablar el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisando de qué se trata esta operación. Una operación que hace minutos incluía estos ataques continuados, incesantes, contra distintos blancos terroristas en la República Islámica de Irán. Ataques como estos que vas a empezar a ver ahora en imágenes que apuntan a distintas sedes desde donde durante 47 años la República Islámica de Irán orquestó una maquinaria de terror sin igual en Medio Oriente y en el mundo. Este bombardeo que estás viendo aquí es un bombardeo que apuntó directamente contra la sede de la Guardia Revolucionaria, que es hoy el poder real en Irán. Confirmada la muerte del líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, el poder real en Irán es el de la Guardia Revolucionaria Islámica. Más allá de que ahora te vamos a contar, como lo hacemos siempre en la pantalla de News, qué es lo que se viene, quién está hoy formalmente a la cabeza y en el poder en Irán, cómo se abre el proceso de sucesión y qué viabilidad tiene para continuar, por supuesto, este régimen que está en este momento luchando violentamente por su vida, por sobrevivir, porque obviamente aquí está en juego fuertemente la supervivencia del régimen islámico. Muchos de estos ataques contra blancos decisivos del régimen, cuarteles de la Guardia Revolucionaria, sedes de las fuerzas Basij, que es el brazo parapoliciar de esta guardia que está distribuido de forma capilar por distintos rincones de la sociedad iraní, en las grandes ciudades sobre todo, pensado para amedrentar a aquellos que piensan diferente y para reprimirlos. Es la fuerza que tuvo a su cargo la salvaje represión que comenzó sobre todo el 8 de enero y que es una de las razones también por las que Trump decide avanzar con esta operación que obviamente está teniendo enormes costos para Estados Unidos. Vamos a hablar hoy aquí de lo que está pasando con el precio del petróleo y qué puede pasar, porque eso va a afectar tu bolsillo. Vamos a hablar hoy aquí también de las reacciones que está teniendo Irán. Ataques que, por ejemplo, ya han causado 4 muertos en los Estados Unidos, o mejor dicho, de estadounidenses distribuidos en Medio Oriente, y también lo que está pasando en Israel, donde ya tenés una decena de personas que murieron como consecuencia de estos ataques que está desarrollando el régimen islámico. Sigamos con los bombardeos que se estuvieron reproduciendo además por distintos puntos del país. Ahora al final te voy a mostrar un mapa que muestra el alcance abarcando prácticamente todo el territorio iraní, sin dejar, te diría, prácticamente ninguna ciudad ni ningún blanco. ¿Cómo están organizándose aquí Estados Unidos e Israel? Hay datos que son contundentes al respecto. Solamente en las primeras horas, en las primeras 30 horas, fueron 2.000 municiones lanzadas por la Fuerza Conjunta de Israel y de los Estados Unidos. Estamos hablando de cerca de 700 misiones aéreas realizadas solamente por Israel y otro tanto por Estados Unidos. Con una división del trabajo por la cual Estados Unidos está yendo contra la infraestructura militar, contra los sistemas de lanzamiento de misiles y contra los principales fuertes donde se toman las decisiones militares, e Israel está yendo contra los líderes políticos y religiosos, entre ellos el líder supremo, entre ellos Mahmoud Ahmadinejad, el infame presidente que entre 2005 y 2013 fue la cara más radicalizada de este régimen y la que trajo al régimen chiita a América Latina. Obviamente
tejiendo una relación estrechísima con Hugo Chávez, que le abrió la puerta a Ahmadinejad. Bueno, ya está también entre la lista de abatidos. Ahora te decía, acaba de hablar Pete Hegseth, una declaración importante respondiendo preguntas, el jefe del Pentágono, el ministro de Guerra. Y lo primero, acá Estados Unidos se ha puesto como misión, como objetivo central, la caída del régimen. ¿Está buscando sí o sí como objetivo un cambio de régimen? Lo respondía así Hegseth. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. La declaración de Hegseth es esa. Vamos a escuchar otras cosas que dijo, pero este es el título a esta hora. El jefe del Pentágono aclarando que el objetivo no es necesariamente el cambio de régimen. ¿Estados Unidos estaría contento con un cambio de régimen? Seguramente. ¿Le gustaría a Estados Unidos que esta campaña que va a seguir durante varios días más y que busca diezmar por completa la capacidad ofensiva de la República Islámica termine con un alzamiento popular que devuelva el poder al pueblo y que dé lugar a un régimen y a un gobierno mucho más amigable? Obvio que le gustaría eso. Pero no son tontos. Saben que un cambio de régimen desde el aire es muy difícil y que acá no es la situación que se vivió el 3 de enero o desde el 3 de enero con Venezuela, donde había altísimos miembros del régimen de Maduro conversando y negociando con Washington la posibilidad de, bueno, justamente entregar al dictador y a partir de allí empezar a negociar como lo están haciendo desde ese momento los hermanos Rodríguez. En otro tramo entonces de esta comparecencia, el jefe del Pentágono explicaba que en definitiva no se busca el cambio de régimen, pero sí se busca darle una oportunidad a los iraníes. Mirá. We hope the Iranian people take advantage of this incredible opportunity. President Trump has been clear, now is your time. To Iranian security forces, choose wisely. President Trump has also been clear about your fate in either direction. To the media outlets and political left screaming endless wars, stop. This is not Iraq. This is not endless. I was there for both. Our generation knows better, and so does this president. He called the last 20 years of nation-building wars dumb, and he's right. This is the opposite. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. Israel has clear missions as well, for which we are grateful. Capable partners, as we've said since the beginning, capable partners are good partners. Unlike so many of our traditional allies who wring their hands and clutch their pearls, hemming and hawing about the use of force. Importante, lo decía en su declaración, Hegseth combatió en Afganistán y en Irak. Él es un jefe del Pentágono inédito en muchos sentidos porque no era un general con amplia experiencia. No, él fue un soldado raso que sí tuvo obviamente soldados a cargo y que tuvo liderazgo, pero en el campo de batalla. Y efectivamente él habló de una estrategia desgraciada por parte de Estados Unidos de buscar implantar democracias en Medio Oriente, como se intentó de forma absolutamente fallida tanto en Irak como en Afganistán. Campañas que duraron 10 y 20 años y que supusieron miles de vidas perdidas del lado estadounidense, miles de millones de dólares perdidos y una pérdida de poder incluso y hasta de reputación para Estados Unidos en Medio Oriente. Acá no se está buscando eso. Sí se busca que un régimen que ha sido una amenaza durante 47 años, una amenaza para Medio Oriente, para los intereses de Estados Unidos, para los intereses de todos los países que quieren vivir en libertad. Argentina sabe muy bien los alcances que ha tenido la amenaza iraní con los 2 atentados más graves sufridos en nuestra historia, emanados precisamente de quien
hoy ya no está en esta tierra, que es el líder supremo Ali Khamenei. Entonces el objetivo, reducir al máximo la capacidad de influencia y de daño, por lo tanto, de este régimen. Y así lo decían el último extracto que tenemos de esta conferencia de prensa. President Trump puts America and Americans first. He doesn't hesitate, and neither do our troops. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. We're hitting them surgically, overwhelmingly, and unapologetically. With every passing day, our capabilities get stronger and Iran's get weaker. We set the terms of this war, from start to finish. Our ambitions are not utopian. They are realistic, scoped to our interests and the defense of our people and our allies. El mensaje es claro. No venimos a hacer un cambio de régimen, sí venimos a dejar a este régimen que ha atacado a estadounidenses y que ha sido responsable de la muerte de aproximadamente 1000 ciudadanos estadounidenses en este medio siglo, no pueda volver a ser una amenaza y que quede tan debilitado que quede encerrado sobre sí mismo. Ese objetivo, y esto es importantísimo entenderlo, hoy es compartido por buena parte del Medio Oriente. Por eso después vamos a hablar de cómo esto se convirtió en una guerra regional, una guerra en la cual Irán está atacando y atacando ferozmente a prácticamente todos los países del Golfo Pérsico, países árabes con los que no tenía buena relación, pero con los que nunca había llegado, por lo menos no recientemente, a este nivel de enfrentamiento, que tiene claramente una escena que tiene a Irán de un lado y a todo el resto, no solo de Occidente, sino del mundo islámico del otro. Esto es parte del logro conjunto de Donald Trump desde que llegó a la presidencia y de lo que viene haciendo Israel desde el 7 de octubre de 2023 con toda la serie de ataques que han debilitado mucho a Irán. Por ejemplo, con ataques que continúan buscando dejar completamente reducido su programa de misiles. Es parte de lo que vamos a estar viendo ahora, de lo que han sido estos ataques aéreos, que justamente han tenido como objetivo principal dejar completamente diezmado al régimen. Esto que ves aquí, por ejemplo, es o era el principal cuartel que tenía la Guardia Revolucionaria en Teherán. Lo que vas a ver ahora es cómo Israel, por ejemplo, ha atacado los depósitos donde se guardan los misiles y los sistemas justamente con los cuales se lanzan estos misiles, crucero y balísticos. Sobre todo los balísticos son los más peligrosos. Acá ves, esta imagen es perfecta. Justo un misil a punto de ser disparado, uno de estos misiles que termina muchas veces logrando hasta vencer las defensas antiaéreas de Israel, las defensas antiaéreas de las bases estadounidenses. Por eso estamos hablando de muertos israelíes y de muertos estadounidenses. Por eso es tan importante el trabajo que está haciendo aquí Israel y Estados Unidos para destruir todo este sistema de justamente armamentístico de Israel y de los Estados Unidos. Y así, en esta simulación que vas a ver ahora por parte de la Fuerza de Defensa de Israel, puedes ver cómo se planificó, por ejemplo, ir desarticulando, ir atacando cada uno de los lugares donde se estaban reuniendo altos miembros del régimen. Por eso te digo, Estados Unidos se ha especializado en estas 60 horas de guerra aproximadamente en ir contra la infraestructura crítica de Irán, y ahora te voy a mostrar con qué armamento lo han hecho, e Israel se ha especializado en ir contra los mandos militares, religiosos, políticos. ¿Por qué? Y bueno, porque Israel tiene la inteligencia más sofisticada dentro del terreno. Y fíjate que acá te está mostrando esta simulación que difunde la Fuerza de Defensa de Israel sobre en la totalidad de objetivos en Teherán, todos los puntos donde tenían identificadas reuniones, donde estaban encontrándose altos funcionarios y que por lo tanto fueron atacados y eliminados para que hoy esté cortada la cadena de mando o parcialmente cortada la cadena de mando justamente en Irán. Y te decía, en lo que hizo Estados Unidos es sacar absolutamente todo a la cancha. Estados Unidos está atacando a Irán con todo lo que tiene y eso incluye volver
a apelar a los bombarderos más sofisticados del planeta, los B-2, los bombarderos que había utilizado para la Operación Martillo de Medianoche hace exactamente 8 meses, poniendo fin a la guerra a los 12 días con esos bombarderos que atacaron 3 sitios nucleares donde se enriquecía uranio y que volvieron a ser utilizados para terminar el trabajo que no se había terminado en junio del año pasado, justamente yendo contra los centros donde aún Irán enriquecía uranio y sobre todo donde Irán estaba tratando de reiniciar ese programa que había quedado parcialmente desarticulado después de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos. Quiero que veamos en un mapa cómo prácticamente todo el territorio iraní ha quedado alcanzado. Fíjate lo que es esto. Cada punto es una zona donde se registraron ataques por parte de Israel y de los Estados Unidos. Sacando Mashhad, en el nordeste, donde por cierto no hay tanto desarrollo militar, todo el resto de Irán está afectado. Y esto es el comienzo, porque acá no estamos ante una campaña que vaya a durar un par de horas. Desde el noroeste hasta el sudeste, prácticamente todo Irán afectado. Su infraestructura militar, su infraestructura nuclear, sus altos mandos y, obviamente, el peso fuerte, la gran noticia de alguna manera, el dato que hace que sí o sí esto pase a la historia, que es la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Una muerte que se produjo el mismo momento en el cual comenzaba esta ofensiva. Esta ofensiva comenzó, Trump lo anunciaba pasadas las 2 de la madrugada, hora de Washington, D.C., con una serie de bombardeos que realizaron conjuntamente Estados Unidos e Israel. En esos primeros bombardeos fueron directamente contra el complejo donde estaba el ayatolá Ali Khamenei, que quedó así, destruido por completo, de forma tal de que se confirmaba luego su muerte. Este es el lugar, justamente, donde estaba el búnker. Una información que había obtenido la CIA después de mucho tiempo de investigación e inteligencia, que tenía registrado que se iba a producir un encuentro entre Khamenei y sus principales líderes de la Guardia Revolucionaria y sus principales asesores en temas militares. Y que esa reunión sabían que se iba a producir y que iban a comenzar la guerra cuando esa reunión se produjera. Es decir, ya tenían hace por lo menos 2 o 3 semanas la idea de lanzar esta ofensiva y estaban esperando el momento en que la inteligencia interna revelara ahora están reunidos, es el momento. Y como casi todos los ataques anteriores de Israel se habían producido por la madrugada, Khamenei pensó que siendo ya horas de la mañana ese ataque no se iba a producir y por eso corrió el riesgo de tener esta reunión. Claro, esto habla también del nivel de infiltración que tienen hoy los mandos medios, bajos e incluso también altos de Irán, realmente todos filtrando tanto al Mossad como a la CIA. De esta forma se daba a conocer al mundo la noticia histórica de la muerte de uno de los mayores criminales que ha conocido el mundo, el ayatolá, el líder supremo Ali Khamenei. Claro, así lo contaba la televisión iraní. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای
در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. خدای بزرگ و شکست ناپذیر با ملت حماس ساز و تاریخ ساز Irán است. Bueno, así informaba la televisión estatal del régimen iraní la muerte de quien durante 36 años lideró a la República Islámica de Irán, alguien que ha sido responsable de ¿cuántas muertes? ¿Cómo calcular la cantidad de muertes que tiene en su haber Ali Khamenei? Ustedes pueden pensar, no, que yo estoy exagerando, que acá hay algún tipo de intencionalidad. Estamos hablando de cientos de miles de muertes, les aseguro, estamos hablando de cientos de miles de muertos dentro de Irán y fuera de Irán. Solamente la represión a las protestas que comenzaron el 28 de diciembre. Se estima que pueden haber llegado a morir cerca de 10.000 personas, a ser asesinadas. Cerca de 10.000 personas. Ustedes imaginen y hagan la cuenta de la cantidad de olas represivas que ha habido, de la cantidad de disidentes políticos que masacró el régimen por orden de Ali Khamenei. La cantidad de ataques terroristas en el exterior. Fíjense que Estados Unidos dice, este régimen es responsable de por lo menos 1.000 muertes de estadounidenses en estos 47 años. No hablemos solo de israelíes, hablemos de personas de todo el mundo que han sufrido las consecuencias de un líder que fue la encarnación máxima de un régimen que ha buscado hacer del terror su herramienta para impulsar su agenda política, una agenda política que quiere hacer del mundo una teocracia. Una teocracia según una interpretación absolutamente brutal de la Sharia, de la ley islámica, que entre otras cosas no está dispuesta a tolerar nada que tenga que ver, por ejemplo, con las libertades individuales, con las libertades civiles. Nada de eso es considerado aceptable para este régimen y el objetivo es eliminar todo lo que no sea eso. Esta ofensiva que están liderando Estados Unidos e Israel ha logrado, y acá habría que decir, la ofensiva que Israel viene liderando contra el llamado eje del terror iraní desde el 7 de octubre de 2023, eliminar a prácticamente todo el alto mando del régimen del terror. Mirá lo que es esta clasificación que hacen la Fuerza de Defensa de Israel, que muestra cómo todo el eje del terror iraní, que es la estructura militar terrorista del régimen, pero además todas las organizaciones que son controladas por el régimen, cómo todos han sido eliminados. Arriba tenés al líder supremo, que era el máximo jefe. Abajo tenés a todos los altos mandos militares. Tenés al jefe, a los jefes de la Guardia Revolucionaria, a los jefes de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria, que es el grupo que actúa directamente en coordinación con las organizaciones terroristas. Y eso es todo lo que tenés en esa segunda línea directamente debajo y directamente respondiendo a las órdenes del líder supremo. Pero mirá la tercera línea, que es la de todas aquellas organizaciones que coordinaban con la Guardia Revolucionaria ataques en todo el mundo. Están todos eliminados también. Los jefes militares de Hamas, como por ejemplo Yahya Sinwar, los jefes militares de Hezbollah, como por ejemplo Hassan Nasrallah, todos ellos han sido abatidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023. Fíjense qué paradoja, cómo Irán y este eje, con Hamas a la cabeza, con Hezbollah como cómplice, como los hutíes y con otros sectores del terrorismo, creyeron que el 7 de octubre de 2023 empezaba el fin de Israel. Ellos creyeron que ese ataque, con toda la brutalidad que tuvo, iba a significar que Israel cayera. Y que en todo caso, si Israel reaccionaba, iba a haber una gran guerra donde todo el mundo islámico se iba a unir en contra de Israel. Bueno, pasaron 2 años y medio de aquella brutalidad y lo que hemos visto es que la fuerza de la reacción israelí ha causado que hoy sea el eje del terror el que vive su hora más negra, su hora más oscura, y que la cabeza de la serpiente, que es el régimen iraní, está hoy agonizando. Muy probablemente sobreviva de alguna forma, pero está agonizando y todas las demás, los demás tentáculos han sido prácticamente cortados. Quedarían solo los hutíes desde Yemen y no mucho más. Esto explica que haya habido festejos ayer.
Mientras lloraba el presentador de la televisión iraní, muchos festejaron en las calles de Teherán y de otras ciudades del país. Son los mismos que habían salido en más de 100 ciudades desde el 28 de diciembre y que ven que aquí hay una oportunidad. Y ven que aquí, por supuesto, hay una oportunidad. Obviamente también ha habido ceremonias, luto oficial y todo lo que sabemos, pero son parte de los que creen que acá hay una ocasión. Obviamente que una mirada fría debe llevar a pensar que es difícil que un pueblo, por más ganas que tenga de buscar la libertad, sin un liderazgo, pueda asumir algún tipo de proceso revolucionario. Es muy difícil. Son las organizaciones con líderes claros, con financiamiento y con una estructura, las que pueden llevar adelante un cambio, a menos que ese cambio se dé dentro del régimen. Entonces, es muy difícil imaginar que esto va a terminar con un nuevo régimen, por lo menos en el corto plazo. Eso es cierto y eso lleva necesariamente a la cautela. Ahora, mientras vemos estas imágenes, hay que recordar, insisto, lo que fue Ali Khamenei, que es, entre otras cosas, el hombre que dio la orden final para realizar algunos de los peores atentados que ha conocido América Latina, los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la AMIA en 1994, razón por la cual el fiscal de la causa AMIA en la Argentina había pedido el año pasado la captura internacional del ayatolá Ali Khamenei. Esto era recordado tanto por el canciller israelí Gideon Sa'ar como por el canciller argentino Pablo Kirno. De esta forma, Kirno había publicado ante la confirmación de la muerte de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA el 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo. Y Gideon Sa'ar replica: refuerzo las palabras de mi amigo, el canciller Pablo Kirno. El atentado terrorista contra la AMIA no fue un hecho aislado, sino el resultado de una gran política sistemática de terrorismo adoptada en los más altos niveles del régimen iraní encabezado por Khamenei. La confrontación decidida con un régimen que financia, planifica y ejecuta terrorismo internacional es un interés de seguridad de primer orden, de defensa de civiles inocentes y para frenar el terrorismo iraní en todo el mundo. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, en este momento hay un limbo en Irán. En los hechos la rienda la sigue tomando la Guardia Revolucionaria. Ahora se abrió un proceso de sucesión que está establecido en la Constitución de la República Islámica del año 1979. En este momento hay un triunvirato que está dominando y que tiene a este hombre como la cara visible. Aquí estás viendo justamente a el ayatolá Alireza Arafi, que era un clérigo de mucha confianza del líder supremo y que es parte del triunvirato que provisionalmente tiene el poder. Es una fachada. El poder real hoy lo tiene la estructura militar terrorista de la Guardia Revolucionaria. Ahora, ¿cómo es el proceso sucesorio y por qué es muy posible que Irán quede en una situación de vacío de poder o de relativo vacío de poder durante bastante tiempo? Así es el proceso. Primero, este interinato constitucional del que te hablaba recién, un interinato en el cual los poderes pasan a 3 hombres. Uno es el presidente, Massoud Pezeshkian, que aparentemente sobrevivió a los ataques del sábado por la mañana. El jefe del Poder Judicial, que es Gholam Hossein Mohseni-Hey. Y el ayatolá Alireza Arafi, clérigo senior del Consejo de los Guardianes, que es uno de los principales cuerpos decisores que tiene el régimen y que es el más pesado de estos 3. Ahora se debe convocar una asamblea de expertos compuestos por 88 clérigos que tiene que elegir al nuevo líder supremo. Hay que entender acá que es una teocracia Irán. ¿Qué significa? Que el poder recae sobre aquellos líderes que son al mismo tiempo figuras religiosas y políticas, figuras que son juristas, pero no son juristas de leyes de los hombres, de leyes civiles, son juristas de leyes islámicas y que al mismo tiempo son predicadores religiosos. Es por lo tanto esos clérigos y entre esos clérigos que se va a elegir a un nuevo líder supremo. La pregunta es si se puede en este contexto donde están cayendo esta cantidad de bombas sobre blancos tan sensibles del régimen. Y esa es la pregunta. Ahora, este proceso, ¿cómo continúa? Pasemos
a lo siguiente. La realidad es que es un proceso que se armó una sola vez en 1989 cuando murió Ruhollah Khomeini, que fue el fundador de la República Islámica y que terminó eligiendo a Ali Khamenei. ¿Qué requisitos debe tener el sucesor? Debe ser varón, debe ser clérigo, es decir, debe ser una figura religiosa, un sacerdote chií, con competencia política, autoridad moral y obviamente una lealtad cerrada al régimen, sobre todo en un contexto de guerra y asedio. ¿Y quiénes son los candidatos hoy de los que se habla? Bueno, vamos a repasar rápidamente la lista de los principales candidatos a suceder a Khamenei. 1. Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo, con lazos fuertes tanto con la Guardia Revolucionaria como con las fuerzas Basij, su grupo parapolicial. ¿Cuál es el principal obstáculo? Dos obstáculos. Uno, la sucesión dinástica estaría mal vista porque sería inédita, es decir, que sea el hijo de quien era líder antes y además no es un clérigo de alto rango. Pero hay otro obstáculo. Hay una hipótesis fuerte de que haya muerto en estos ataques de las últimas 60 horas. Lo que sucede es que todavía no está confirmado, por eso lo mantenemos como candidato. Segundo candidato. Bueno, el ayatolá Alireza Arafi, que es hoy líder provisional, es un clérigo con carreras institucionales, cercano a Khamenei, fue vicejefe de la Asamblea de Expertos, fue miembro del Consejo de Guardianes, fue jefe del sistema de seminarios, es decir, a nivel político-religioso tiene altas credenciales. El problema, no tiene vínculos con las fuerzas de seguridad, no tiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria y hoy eso puede ser decisivo para descartarlo. ¿Quién sigue? Mohamed Mehdi Mirbagheri, de 60 años, es un clérigo ultraconservador, fue miembro de la Asamblea de Expertos, es referente del ala más dura y tiene una postura fuertemente antioccidental. Podría ser tal vez alguien que reúna estas condiciones, siempre y cuando no sea abatido ahora mismo, porque Israel está detrás de todos estos candidatos. Este es uno de los problemas más grandes que tiene hoy el régimen. ¿Quién viene después? Hassan Khomeini, nieto de Ruhollah Khomeini, es decir, nieto del fundador del régimen, custodio del mausoleo de su abuelo, con varios obstáculos. No tiene cargos públicos, no tiene llegada a los miembros de la Fuerza de Seguridad y de hecho por esto mismo no pudo competir por la Asamblea. Hoy es más un nombre que pareciera una realidad concreta para poder ocupar este cargo. Y el último posible sucesor, Hashem Hosseini Boucheri, de 69 años, es un clérigo senior también, ligado al circuito sucesorio, es alguien del que se viene hablando, fue primer vicejefe de la Asamblea. Como obstáculo, es demasiado cercano tal vez a Khamenei, tiene un perfil muy bajo y no tiene lazos conocidos fuertes con la Guardia Revolucionaria. Son los candidatos. Todavía esto es muy pronto, es muy incierto, es un régimen que está luchando para sobrevivir, que está apelando al terrorismo y a la extorsión y atacando a prácticamente todos sus vecinos para ver si con eso logran convencer a Trump y a Netanyahu de que cedan. Pero a esta hora me parece muy difícil imaginar que eso vaya a suceder. Los ataques de Israel y Estados Unidos continuarán. Irán va a tener que pagar un precio altísimo por haber realizado durante 47 años un régimen que buscó por la vía del terror imponer su voluntad en el extranjero. Y me parece que, aunque un cambio de régimen es muy difícil, Pete Hegseth acaba de decir que no ese es el objetivo de Estados Unidos, el objetivo central. Lo que sí parece casi un hecho es que esto va a terminar con un régimen muy, pero muy debilitado, que va a dejar de ser por un tiempo importante una amenaza y un factor de desestabilización en todo Oriente Medio. Y eso va a ser histórico.